Carlos, Hola. ¿el Valencia qué tal, tío? Hostia, desastre, tío. No hablamos, ¿no? El Valencia aún no ha salido de la crisis. Vaya tela. Encima que nos secuestran el equipo, no Nada, jugamos nada. a nada. A ver si el Peter Lim ve algún partido, que yo creo que ya ni los ve. Bueno, Yo creo que ya yo creo que no... está más allá que acá, pero bueno, Sí, al final se ha convertido en un negocio, como el sí. nuestro, ¿no? Yo mientras pierda el Madrid, Estamos contentos. estoy contento. Eres tan valencianista como antimadridista, ¿te pasa como Sí, a mí? sí. No, te lo decía porque al final se ha producido una distancia entre Madrid y Barcelona con respecto al Valencia y al resto de equipos. Y en publicidad, más o menos estamos igual. Pero ¿cómo tú nos ves en 5 años? Las distancias entre las capitales de la publicidad aquí en España y Valencia. Yo creo que tiene mucho que ver con el cliente, donde está el dinero. Madrid y Barcelona están las cuentas más grandes. Al final, si ves los palmarés de los festivales, las grandes campañas suelen venir siempre de la mano de las mismas grandes marcas, ¿no? Entonces son las grandes marcas las que apuestan por una determinada publicidad. El talento, históricamente, sí que es verdad que se ha ido hacia allí, el talento valenciano. Un montón de creativos han estado yéndose siempre hacia Madrid y Barcelona, sobre todo Madrid. Pero yo sí que he detectado que últimamente, de un par, 2-3 años hacia aquí, están volviendo muchos de esos creativos que han hecho grandes campañas allí. Y de hecho ahora en Valencia hay 7-8 agencias que están haciendo trabajo que no tiene nada que envidiar a nivel creativo, a lo que se hace allí. La diferencia es ya a nivel presupuestario y a nivel de marca, de la repercusión que pueda tener una gran campaña para una marca pequeñita o una gran campaña para una marca como IKEA, ¿no? Ya. Entonces yo creo que poco a poco, a nivel creativo, las distancias se acortan. reducen. Ajá. Bueno, no te he presentado porque no necesitas presentación aquí en el sector valenciano. Carlos Muñoz es un histórico de la publicidad valenciana, del pasado, del presente y espero que del futuro, porque Eso de histórico, sonaba que soy mayor. somos de la misma quinta, o sea, estamos en el mismo rollo. No, te lo digo porque tenía ganas de entrevistarte. En teoría, en esta cadena de entrevistas normalmente han sido transversales. Muchas veces alguien de otra disciplina ha entrevistado a otra persona pues que pertenece a otra disciplina y demás. A mí me apetecía entrevistar a un creativo, y a un creativo para mí de referencia, por desmontar a los creativos, un poco por matar el mito del creativo, de ese look, esa necesidad La pose, ¿no? del postureo que decimos aquí en Valencia. ¿Tú en qué medida ves importante y le hablamos un poco a los chavales de la universidad, que la necesidad de mostrar una actitud especial, genuina, un look concreto para transmitir que uno es creativo? ¿Tiene que ver? ¿Es necesario? ¿Cómo lo ves tú? No es necesario, al final tú transmites tu creatividad con tu trabajo diario, ¿no? No es necesario tener una pose de creativo medio loco, que va... Legendario. Sí, que se queda absorto pensando en las musarañas. No es necesario. Al final lo que cuentas cuando cuentas la estrategia al cliente, cuando le cuentas la campaña y cuando sobre todo tienes resultados, ¿no? Ahora, sí que es verdad, y yo lo respeto y a veces hasta lo admiro porque yo sería incapaz, ¿no? Hay gente que dice, usted se ha creado un personaje, lo lleva dentro una marca. y lo lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hasta su vida personal, lo ves en las redes sociales y dices, joder, macho, chapó porque le funciona bien, ¿no? A mí no me ha hecho ninguna falta, además es que se me hubiera notado a la legua que estaría fingiendo, ¿no? Que vas de creativo. Sí, yo soy un tío de lo más normal. De hecho, tiene una cosa mala, que es que muchas veces la gente no se acuerda de ti. O sea, te ha conocido y como no has tenido ese... Se acuerdan de tus trabajos. Se acuerdan luego de los trabajos, de tus proyectos. Pero igual de ti dicen, hostia, sí, me suena que trabajamos juntos, pero no te tengo muy calado, ¿no? Cuando tienes una marca personal y tal, sí que en ese sentido consiguen ese recuerdo, ¿no? Por parte de la gente. Ahora, que ya les funcione a largo plazo, Claro, ¿no? el tema es el largo plazo. La gente se acuerda de ti porque tus proyectos han puesto en valor muchas marcas y ese valor sigue vivo e incluso creciendo. Entonces, yo creo que es más importante ese valor interno y ese valor de lo que dices, no tanto de cómo te proyectas. Claro. Ya que hablamos un poco estábamos hablando de los jóvenes, qué decirle a los jóvenes sobre en qué podríamos ayudarles.
quería hablarte de la universidad, porque tú y yo nos conocimos en la universidad en el 97, creo. Sí, 96, sí, bueno, yo 97. entré en segundo, yo me salté primero. Ah, No, qué no, cabrón, no, no me acordaba yo de iba eso. iba por la mañana, iba por la tarde. Y la verdad es que ya desde entonces ya destacaste, me acuerdo en lenguaje publicitario con Laura Valls, ya destacabas y ya se te notaba que había un creativo llevas un creativo en el ADN. Y Pues no, en las notas no destacaba demasiado. era muy especial la profe. No, pero a lo que me refiero llevabas ya, lo tienes en el ADN, pero el creativo también hay que trabajarlo, ¿no? El talento, Sí, no, desde hay luego. que trabajarlo todos los días. No tengo un talento especial para nada, pero con esfuerzo he conseguido hacer cosas, ¿no? A nivel profesional, a nivel de hobby, a nivel de hacer deporte. Yo no tenía un talento especial para... Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en BSM con Artur, estuve los primeros 3 meses no saqué nada. Yo recuerdo que me tenía ansiedad, decía que soy incapaz de sacar una campaña, de que me aprueben una idea. Y estuve 3 meses presentando cosas y todo me lo tumbaban internamente, o sea, no llegaba ni al cliente. Y al final empezaron a surgir, o sea, lo que quiere decir que con el entrenamiento y el esfuerzo, al final empiezas a... Ahora tengo a unas chicas de prácticas en la agencia y pasa un poco esto, te presentan ideas súper locas, súper totalmente desbaratadas, que mola que eso lo haga un estudiante joven, y lo único que es que vayan puliéndolo, ¿no? Hasta que encuentren el resquicio para que esa idea loca sea vendible, ¿no? Y que pueda funcionar. Y al final es eso, yo creo que es trabajarlo, es cómo se aprende a hacer cuñas, haciendo cuñas, cómo se aprende a hacer un guión de un spot, haciendo guiones y pensándolos y tal, cómo se aprende a presentar, presentando. Al principio con las primeras presentaciones a mí me temblaba todo, o sea, era terrible, y pues aprendes. Hay gente que tiene un talento natural para esto, he conocido casos, aquí en Valencia hay alguno que conozco, de gente que con 20 y pocos años te hace unas campañas que alucinas, y dices, guau. Qué envidia, ¿no? Yeah. A mí no, yo no he tenido esa facilidad, me lo he tenido que currar bastante más. Yeah. Y ahora que me has hablado de tus inicios, cuéntame un poquito hasta el Black Friday de hoy, ¿cómo ha sido tu historia? Pues estábamos en la facultad, yo empecé, como todos los estudiantes, a hacer prácticas, hice primero prácticas en una empresa muy volcada al mundo online, temas web, no me gustó demasiado, la verdad. ¿No diremos el nombre? No diremos el nombre, bueno, de todas formas ya no existe, hace muchos años. Luego estuve 3 meses en McCann Erickson, justo antes de que entraras tú. Y ahí ya pasé, cuando ya justo acabamos la carrera, y estuve un periodo en Publi, o sea, como digamos que a prueba, en el que estuve yendo ahí, pues 2-3 meses estaría yendo. Ahí ya saqué algún trabajito. Pero se cruzó por mi camino, bueno, me llamó Chari García, profesora del CEU de Creatividad, y me dijo que llamara a Artur Sales, que estaba buscando a alguien de copy y que no me arrepentiría, ¿no? Entonces llamé a Artur, tuve una entrevista con él, genial, porque yo recuerdo que llegué y me dijo que no le interesaba ver mi currículum para nada, ni mi portfolio, que me iba a enseñar el suyo, y estuvimos viendo su portfolio, sonando rock and roll a todo volumen, que dije... Y de hecho ahí tenía oferta de Publis para quedarme, Artur me la igualó y me dijo... Y dije, me llega más Artur, ¿no? Y con Artur estoy desde ese día, desde hace 14 años o 15, no sé. Totalmente ligado a Artur. Sí, totalmente ligado a Artur, es mi padre profesional en todos los sentidos, sí. Lo poco que sé o lo mucho que sé, lo he aprendido gracias a él. Y al final de todo, creasteis Exit. Al final creamos Exit, bueno, de aquello a Exit hubo una gran... Sí, pero ha sido la siembra, y al final habéis conseguido crear un equipo súper chulo, súper rock and roll. Lo has olvidado tú con sí, Lola. Lola, pero tenéis ahí de la mano de Artur, de Carlos, tú... A Luis Martí, que estuvo con nosotros en BSM, junto con Álvaro, que es compañero tuyo ahora. Elías, que una trayectoria brutal en Madrid, y además un montón de agencias. Sí, transversal. Elías ha pasado desde el mundo de la creatividad hasta cuentas y ahora planner. O sea, sí. Bueno, y más gente. Tenemos en social media a 2 chicas, a Belén y a Ana, que son espectaculares.
y la verdad es que muy contentos. A ver, el trayecto ha sido heavy porque nosotros, BSM fue muy bien durante muchos años, pero nos pilló la crisis de pleno. Llevábamos Llanera, llevábamos Constructoras, llevábamos America's Cup, llevábamos Saez Merino, y en cuestión de un año se fueron cayendo todas. Claro, eso no había agencia que lo soportara. Apareció AGR, fue una oportunidad, nos propusieron fusionarnos y la verdad es que echando la vista atrás aprendí mucho en la época de AGR. AGR me metió a jugar en primera división o casi primera división, con grandes marcas, grandes presupuestos, mucha más presión, con una estructura mucho más grande. Hacíamos campañas que teníamos que validar con Publicis Londres. Y entonces ahí aprendí mucho. También había mucho profesional del que chupar. Y cuando vino la crisis y tal, salimos de AGR y nos lo montamos por nuestra cuenta, en plena crisis. O sea, aquello era un... Era kamikaze. Era kamikaze. Ana Ortega, que ya no está trabajando en publicidad, se ha dedicado al yoga y parece más feliz. Feliz e inteligente. Sí. Y Artur y yo empezamos en Exit. Al principio era terrible porque no sonaba el teléfono, no llegaban mails. Ganamos un par de concursos que nos ayudaron a sobrevivir, pero fueron duros. Fue heavy ese periodo. Pero al final el esfuerzo ha resultado y hemos conseguido crear una agencia con estructura, con clientes que tienen bastante peso y que creemos que están bastante contentos con el resultado, y en esa estamos. Pero lo importante es que es vuestra, lleva vuestro ADN, y eso mola mucho. O sea, el hecho de que el modelo seáis vosotros, no fijéis un modelo y algo encorsetado, sino que seáis vosotros y vuestra propia pasión, vuestro propio rock and roll, y lo metéis en cada proyecto, y eso al final yo creo que es, no sé, a mí personalmente me resulta mucho más satisfactorio. Yo ayer estuve currando hasta las 11:30 y lo haces de otra forma que cuando estás trabajando para otro. Esto no quiere decir que los que sean empleados no tengan que currárselo. No, pero bueno, por ejemplo, nuestro ADN es intentar no currar hasta las 11:30. Es intentar... De hecho, en BSM, cuando estábamos en BSM, Artur y Ana eran los socios, cambiaron el horario, salíamos a las 4:30. En verdad no salíamos a las 4:30, salíamos a las 5:30 o a las 6. Pero era otro planteamiento totalmente diferente y funcionó durante mucho tiempo. El tener ese horario más a la europea, ¿no? Ya ves la edad que tenemos ya y seguimos estirando los días y saliendo a las 11 de la noche. Sí, eso es bueno también. Es decir, me refiero, no es bueno para nuestras mujeres y nuestros hijos y nuestra familia y nuestras aficiones, pero es bueno que sigamos con la llama encendida, con el pulso de la profesión a tope. Yo creo que mantener esa energía a la altura en la que estamos de nuestras trayectorias es importante, ¿no? Sí, vamos, es que si no lo haces... Mentalidad joven. Te mueres, no llegas, tienes que mantener... En el caso de Artur, no sé ni los años que tiene ya. Me voy a llevar un golpe cuando lo diga. Pero es alucinante, ¿no? Que una persona que tiene 30 y pico años de profesión, que ha llevado cuentas internacionales, Fortuna, Televisión Española, Volkswagen, que todavía hoy se desviva por proyectos y marcas locales y ponga toda la carne en el asador para que un proyecto pequeñito salga bien, eso es de admirar, ¿no? Porque a veces da la sensación de que queremos más a las marcas que los propios clientes quieren a sus propias marcas. Sí. O sea, la sensación esa de, hostia, tío, haz esto, cojones. Porque tenemos muy claro el valor que tiene la marca, ¿no? Claro. Los clientes muchas veces no tienen una visión mucho más cerrada de su producto, de su distribución, de tal, y no llegan a entender el valor que pueden llegar a conseguir mimando su marca, ¿no? Y luego, antes hablabas ya que tenéis una estructura en Exit.
Ayer leía una entrevista a Marcos de Quinto, el responsable máximo, el gurú a nivel de marketing de Coca-Cola, y decía que la agencia del futuro sería aquella que no estaría anclada en ningún modelo. ¿Tú estás de acuerdo? Yo estoy muy de acuerdo. Sí, sí. A ver, nosotros tenemos una estructura mínima para poder dar servicio a los clientes con los que tenemos ahora, ¿no? Más allá de la estructura que tenemos, no queremos crecer. Y de hecho externalizamos muchas cosas. A ver, nosotros también tenemos estructura porque somos 4 socios, y las que no, al ser 4 ya, a poco que cojas un poquito más de volumen, ya tienes esa estructura, ¿no? Pero sí, al final, hoy en día puedes trabajar desde casa perfectamente, puedes tener reuniones por Skype, pues... Claro. Yo apuesto mucho por el profesional multidisciplinar. Yo hace tiempo que dejé de usar solo el Word, o sea, me gusta hacerme mis presentaciones, me gusta incluso bocetar la idea para ver si funciona, me gusta editar en vídeo, quiero decir, creo que eso enriquece al creativo y le da una visión mucho más amplia a la hora de poder hablar con otros profesionales, ¿no? Entonces yo creo que por un lado hay que contar con el talento allí donde esté, no necesariamente tiene que estar dentro de la agencia, además las estructuras grandes hoy en día con los presupuestos que hay es muy difícil mantenerlas, es prácticamente imposible, tendrías que volver a precios de hace 10 años, claro. Y los clientes no están por la labor. Pero luego creo también en ese profesional capaz de poder desarrollar un proyecto bastante global, ¿no? Que no se quede solamente en una parte muy concreta, sino que tenga conocimientos muy globales y que pueda desarrollar y con solvencia cualquier trabajo. Claro, porque también hemos vivido una época en la que te decían que tenías que ser muy bueno en algo, tenía que ser tu especialidad muy específica, y que ese era el gran valor y que por eso te iban a elegir a ti y no a otro profesional. Pero ahora ya no estamos en ese punto. La misma agencia, el mismo profesional dentro de una misma agencia actúa de responsable de la cuenta, de asesor de la cuenta, de amigo del cliente, de copy, de claro. dirección creativa. Entonces, yo creo que... Yo he hecho de ejecutivo de cuentas, de claro. director de cuentas, de planner, de creativo, de copy, de diseñador, he hecho artes finales, he editado vídeos. No, al final, no, cuando nos montamos Exit en plena crisis, tampoco podíamos externalizar porque claro. Teníamos que conseguir que todo lo que entrara se quedara dentro de la agencia. Entonces, al final, teníamos un director de arte, que era Armando, y cuando había mucho más volumen de trabajo y no se podía sacar porque necesitábamos rentabilidad para subsistir claro. Como empresa, pues te tenías que lanzar al ruedo. Y lanzarte al ruedo quiere decir ponerte las pilas y aprender claro. Y investigar y cómo se hace esto y lo tengo que hacer. Ahora que la cosa se está moviendo más y ya no estamos en ese periodo negro, por suerte me estoy intentando centrar más en lo mío, en la creatividad, ¿no? y la estrategia. Y dejando el diseño y la arte finalización para los que saben, claro. ¿No? Nos ahorraremos todos los disgustos. Y eso además te permitirá disfrutar de tus aficiones, que sé que claro. Tienes un montón de aficiones. Demasiadas, ¿no? La música, tienes unos peques que están ahí exigiendo a un papi en casa claro. y el fútbol. Las mantengo a base de quitar horas a la familia, quieras que no, y quitarme horas de sueño. Ya. Si quiero hacer deporte, pues me tengo que levantar a las 6 de la mañana para tener media horita para hacer algo. O si quiero seguir tocando la guitarra y salir de la agencia muchas veces sin cenar, irme directamente al ensayo. Pero yo creo que también eso es vital, ¿no? Porque si al final te levantas, vas a trabajar, vuelves a casa, te acuestas, te levantas, vas a trabajar, vuelves a casa, te acuestas, como creativo estás muerto porque no ves la vida, no hablas con gente de fuera del sector, no... Y como persona también puedes tener muchos problemas. De hecho, hay muchos creativos divorciados y separados. Sí. Y no quiero llegar a eso. Yo siempre he dicho que no estoy divorciado porque mi mujer se dedica a lo mismo, si no... La mía porque es muy comprensiva, me debe de querer. Pues tienes suerte. Y esto puede calarme a los que están en la universidad y digan, hostia, igual la publicidad, pero no. Yo creo que este mundo es muy divertido y es muy satisfactorio si sabes llevarlo, pero... ¿Tú qué le dirías? ¿Cuál sería un poco tu sello personal que le dirías al que está ahora en cuarto, en quinto,
de lo que van a encontrarse en el mercado, de lo que podrían, algunas pistas que les darías? Yo les diría que van a salir de una burbuja. Yo recuerdo la universidad como los años en los que me lo pasé bomba. Y cuando sales al mercado y te empiezan a decir que no, y te empiezan a tumbar proyectos y tal, tienes que tener muy claro que eso va a ser así. O sea, no va a ser todo de color de rosa, va a haber proyectos impresionantes. Yo recuerdo un proyecto de la llanera que ya estaba rodado el spot, todo preparado, que era una campaña de estas campañones impresionantes, y no salió, se quedó en el cajón. El último día, ya cuando estaba a punto de emitirse. Ese tipo de cosas, como pones mucho, sobre todo si te dedicas a la creatividad, pones mucho de ti en los proyectos, y al final son como tus pequeños hijos, pueden quemar mucho esta profesión, puede quemar mucho. Ahora, los momentos en los que sale bien, no sería tan ambicioso como decir que hay pocas profesiones que generen tanto bienestar y tanta satisfacción y emoción, pero cuando algo sale bien en esta profesión es espectacular, solamente por esos pequeños momentos que tenemos a lo largo de los meses o tal, o esas pequeñas cosas, que no tienen por qué ser campañones, puede ser una cuñita de radio, que te ha salido muy bien, la han aprobado, se ha emitido, el cliente te ha dicho que está contento y dices, ostras, eso llena, porque al final es tu trabajo está ayudando a hacer cosas, ¿no? A que marcas y empresas puedan funcionar bien y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y hablando de marcas y empresas, ¿cómo ves el bueno, mercado? Y a los estudiantes lo que les diría es, que yo no lo hice, que intenten tener claro antes de salir qué quieren ser. Sí. Y que se preparen para ello. Hoy en día, dominar las herramientas. O sea, si quieres ser diseñador, tienes que dominar las herramientas de diseño. Eso es básico. No puedes salir ya, acabar la carrera y decir quiero ser diseñador y no dominar bien el Illustrator, el Photoshop. No, tienes que durante la carrera currártelo. Si quieres ser copy, escribe, ve anuncios. A mí me llama la atención que muchos se quedan en los anuncios que les ponen la facultad, pero luego no conocen páginas web de la mejor publicidad que hay por ahí. No se empapan de esa cultura publicitaria y al final es un poco lo que les falta, ¿no? Es decir, mira anuncios, pero empápate de ellos, disecciónalos, mira, ten cultura publicitaria, ¿no? Para que cuando salgas y tengas ahí un bagaje, más allá de la teoría que es necesaria en la carrera, pero que no te va a dar las herramientas para luego desenvolverte en la profesión. Aunque estemos en un mercado local, que esperemos que poco a poco se vaya convirtiendo en mercado nacional, son muy exigentes las empresas. ¿Cómo ves tú hacia dónde va un poco el mercado valenciano? No tengo ni idea, a ver. Está despertando, eso sí. Está despertando, obviamente se nota. Cuando antes no llamaban, ahora llaman y te envían mails y tienes proyectos más o menos de continuo. Yo creo que hay mucho emprendedor que está probando cosas nuevas. Esos proyectos son un poco, vamos a ver qué pasa, porque nunca sabes si esas startups, esas empresas nuevas van a coger peso en el tiempo, pero ahí hay un trabajo muy interesante. Luego hay empresas de toda la vida que están volviendo a apostar por la comunicación, tienen que hacerlo, porque estos años de retrotraer sus presupuestos en publicidad, yo creo que al final lo han debido notar y yo creo que están dándose cuenta de que hay que volver a apostar, ¿no? Hay que conseguir que las grandes marcas que quedan, que son pocas, apuesten por el talento de aquí. Creo que en ese sentido la labor que se está empezando a hacer en la asociación puede ser muy interesante. El que no se vayan a buscar el talento a Madrid. Probablemente el creativo que esté en Madrid igual es valenciano, cuando hay talento aquí. Y más ahora que se está viniendo mucha gente de grandes agencias a montar sus empresas y otros que estamos aquí, que dominamos el mercado valenciano como tú y como yo. Somos como el Albelda, ¿no? El Julen Guerrero, los que no quisimos irnos a los grandes. ¿No? Yo tomé la decisión de no irme a Madrid y no me arrepiento para nada. Tenemos que hacer de Valencia el San Francisco de Estados Unidos. Tenemos que volver a ser referencia.
A ver si es verdad. Y para es eso, difícil. pues eso, agencias nuevas, modelos colaborativos, ¿no? Mm. Quizás sea la fórmula para también estar al nivel, porque talento hay. O sea, sale buena... Yo creo que ahora estamos en un cambio generacional, Mm, en cuanto al sector publicitario valenciano. O sea, veo que las generaciones que hicieron sus cosas bien y tal del pasado, pero que están un poco quedándose ya al margen, y veo mucha gente joven haciendo cosas muy interesantes, agencias nuevas, nuevos nombres, y yo creo que eso va a revitalizar todo, o sea, el sector por dentro y luego también a nivel de los anunciantes, ¿no? Bueno, pues yo creo que la entrevista ha tenido bastante contenido, porque creo que hemos tocado todos los temas, incluido el Valencia, que mejor no Sí, tocarlo. no, mejor no tocarlo. Pero en uno sí o en uno no. En No, en uno no. en uno no. El naming ya lo dice. En uno no. Bueno, Carlos, ha sido un placer, tío. Un A placer ti. tenerte aquí. Ya te veo bastante por la asociación, pero tenía ganas de... Y por eso te elegí a ti. Y tenía ganas de profundizar sobre el creativo valenciano, que es una especie que tenemos que poner Sí. en valor, que está en valor, pero que tenemos que poner en valor. Y que te agradezco que hayas venido a tu ex casa, que Sí, es sí, aquí ahí mismo. estábamos antes. Y nada, tío, que nos digas cuál es tu entrevistado o Mi entrevistada. entrevistado es Enrique Pernía, es Hombre, el presi de la asociación y cabeza visible de DAA, que la verdad es que con su empeño ha conseguido revitalizar la asociación, nos ha embaucado a todos en este... Sí, nos ha metido en el barco a todos. A remar. Y la verdad es que en poco tiempo se ha vuelto a juntar todo el talento que estaba disperso. Se están proponiendo cosas para revitalizarlo todo, y creo que puede contarnos cosas interesantes de toda la estrategia que se está realizando para mejorar nuestra profesión. Muy bien. Oye, Carlos, muchísimas Encantado. gracias.